Según lo que vimos hace un ratito, entonces, la Escuela de Frankfurt tiene un planteo socialista y materialista. El acento lo coloca sobre la totalidad y sobre la dialéctica. Ahora vamos a ver un poco lo de la totalidad. La investigación social, acuérdense que era el Instituto para la Investigación Social, es la teoría de la sociedad como un todo. Veamos un poco esto. Acuérdense, denominada teoría crítica. La investigación social en Frankfurt no se limita a efectuar indagaciones parciales. Está en contra de los estudios ordenados como en compartimentos estancos. Todo lo que es investigación social, parcial, sectorial, especializada, no es simpático a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt está pensando en términos de totalidad. Cuando lean esto, ayúdense con la descripción y la caracterización que hicimos de los materialismos. El materialismo, acuérdense que supone que toda idea jurídica, por ejemplo, o toda idea cultural o un producto artístico depende y refleja las relaciones de producción y económicas. Entonces, ¿cómo harías para hacer un estudio de una obra de arte sin tener en cuenta su contexto económico y social? Por eso, tantos estudios sobre obras de arte en contextos sociales. Por eso un Pierre Bourdieu, que trabaja el campo, trabaja la recepción, trabaja las instituciones museo. ¿Por qué? Porque tiene una línea marxista. Entonces no puede recortar a la obra de arte de su lugar social en el que se produce. Entonces, es un todo, porque el materialismo piensa en términos de totalidad. La Escuela de Frankfurt, entonces, tiende a examinar las relaciones que vinculan recíprocamente los ámbitos económicos con los culturales, con los históricos, con los psicológicos y con los sociales. Pero lo hace partiendo de una visión global de sociedad. Y más que nada de sociedad contemporánea. Entonces, lo que hace es establecer un nexo entre hegelianismo, marxismo y psicoanálisis. Teoría freudiana. Fíjense qué interesante asociación en el pensamiento. Está Freud, está Marx y está Hegel. Estos pensadores viven en la Escuela de Frankfurt. Ese es el rasgo típico de la Escuela de Frankfurt, de lo que se denomina teoría crítica de la sociedad. Esta teoría crítica de la sociedad surge con la intención de promover una teoría de la sociedad existente considerada como un todo. Es una teoría crítica capaz de sacar a la luz la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. Fíjense, quiere sacar a la luz la contradicción, acuérdense de lo que llamamos dialéctica en suspenso, que no deviene, porque lo que le interesa es mostrar, manifestar la contradicción de las sociedades postindustriales, básicamente. Esa era la intención de
o podemos ir nombrando, Max Horkheimer. Los objetivos entonces de esta actitud van más allá de una praxis social. Un teórico crítico es aquel teórico cuya única preocupación consiste en un desarrollo que lleve a una sociedad sin explotación. Ese es el propósito marxista, ¿no? Que este tipo de estudios lleven a una sociedad sin explotación. Entonces, la teoría crítica de la sociedad está persiguiendo un interés. Básicamente también un interés por conformar una organización racional de la actividad humana. Fíjense lo que dije, una organización racional de la actividad humana. Frenen ahí y recuerden lo que vimos la vez pasada sobre los impulsos para Escuela de Frankfurt, pensando en términos de sujeto, los impulsos, lo animal, la vida natural que vive en el sujeto frankfurtiano y cómo es llamado a la espera de la gratificación. El que puede esperar y demorar la gratificación inmediata de sus impulsos es el que es racional. Sí. Recuerden eso para entender por qué dice organización racional de la actividad humana. Es que no esté guiada por la inmediatez, que el sujeto no esté guiado por la inmediatez. De ahí va a venir toda la crítica que va a hacer Frankfurt a la industria cultural. Porque la industria cultural promueve la satisfacción inmediata de esos productos. No hay mucha reflexión cuando se ve Duro de Matar. Es una satisfacción inmediata, un impulso. Es un producto cultural que aliena. Bueno, acuérdense de esto. Ayúdense conectando lo que vimos antes con lo que estamos viendo ahora. La teoría crítica, entonces, quiere ser comprensión totalizante y comprensión dialéctica de la sociedad humana en su conjunto. Es decir, que quiere comprender los mecanismos, ahí va por lo que decíamos antes, de la sociedad industrial. ¿Con el fin de qué? ¿Para qué quiere conocer esos mecanismos? En realidad está pensando en términos de manipulación. ¿Cómo se manipulan las masas? ¿Cómo la industria cultural manipula las masas? ¿Cómo las condiciona? Lo que es un gusto estereotipado. Cómo se consume siempre la misma historia y es una satisfacción inmediata sin crítica mediante. Entonces, está diciendo que lo que le interesa es comprender los mecanismos de la sociedad industrial con el fin de, no solo para comprenderlos por comprenderlos y describirlos, porque es marxismo, quiere producir una transformación. Entonces, quiere comprender cómo funcionan esas sociedades postindustriales y capitalistas. ¿Para qué? Para producir la transformación. Una transformación que denomina racional, acuérdense del sujeto frankfurtiano que vimos, que tenga en cuenta al hombre en su libertad y que tenga en cuenta su armonioso desarrollo van a pretender una colaboración abierta y fecunda con los demás. Es decir, se propone esto en vez de un sistema opresor. Un sistema opresor que tiende, obviamente, a seguir perpetuándose, ¿no? Por eso proponen la transformación. Vamos a completar un poco estos nexos. Este es un primer nexo, ¿verdad? Pero podríamos ir viendo qué otros acontecimientos y qué otros autores van conjugando el pensamiento de Frankfurt. Ustedes piensan que la Escuela de Frankfurt pasó
por los siguientes acontecimientos, que no es poco y que los determinó en las reflexiones que podemos leer de los distintos integrantes. Escuela de Frankfurt pasa la época de posguerra de la Primera Guerra Mundial. Lo voy anotando para que tengan como que el pensamiento acompañe, miren todo lo que ha pasado. Posguerra de la Primera Guerra Mundial. Pasaron por la experiencia del fascismo. Pasaron por la experiencia del nazismo. Y pasan por la experiencia del estalinismo. ¿Sí? Estamos todos eventos del mundo occidental. El estalinismo de la Unión Soviética. No es poco. Siglo XX, que genera frente a este aparato filosófico, este aparato de pensamiento, genera reflexiones sobre todos estos eventos. Luego pasan por la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que implicó. Y por último, tienen la experiencia de lo que se denomina una sociedad tecnológica avanzada. Por eso trabajan tanto sobre la industria cultural y sobre la reproductibilidad. Por eso están tan interesados en lo que pasa en el cine. El centro de las reflexiones de los miembros de Escuela de Frankfurt en el centro están todas las cuestiones políticas, lo político, pero también todos los problemas teóricos del marxismo occidental. ¿Sí? Dialogan con los planteos de Korch, dialogan con Lukács, con Hegel. Ponen en contraste pensadores como Dilthey, Weber, Husserl, Simmel, todos los neokantianos, que dice que hay mucha producción teórica y diálogo entre pensadores. Todo lo que tenga que ver con todos los pensadores existencialistas y todo lo que se denominó neopositivismo. En base a esto, ¿cuáles son los temas que les interesan? Así los fuimos nombrando. Si tuviéramos que resumir, bueno, el fascismo es uno. Hay muchos judíos en la Escuela de Frankfurt, así que han padecido en su cuerpo el fascismo. La revolución pendiente. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, ellos piensan en la transformación. Piensan que todas estas reflexiones son en vistas a una transformación. Así que el tema de la revolución pendiente, va a aparecer en Benjamin también, está presente. El estalinismo, tal como dijimos, la sociedad opulenta. Ellos se trasladan a Nueva York, así que viven Estados Unidos con todas las posibilidades del capitalismo y con un mercado creciente. Entonces, todo lo que es lujo, ellos que vienen de la persecución europea, todo lo que es lujo también les genera reflexiones teóricas. La Guerra Fría también es un tema de reflexión. Bueno, y faltó lo fundamental, que lo podemos poner por acá, obviamente, el nazismo. Entre esto aparece toda la problemática Hegel-Marx
que los hace producir muchos escritos, pero también, vamos a borrar a Horkheimer, así me voy para acá, todo lo que tiene que ver con la reproductibilidad. El arte de vanguardia. Los ocupa el arte de vanguardia. Les interesa la reflexión sobre la tecnología. En amplios sentidos. ¿Sí? La tecnología al servicio del dominio de la naturaleza, pero también la influencia en el arte y básicamente el problema del individuo en la sociedad actual. Miembros que representan la Escuela de Frankfurt. Pero recién borré a Horkheimer, pero para ordenar un poco vamos a nombrar a los que puede ser que hayan leído o vayan a leer en algún momento. Horkheimer, Max Horkheimer, Theodor Adorno. Horkheimer, filósofo. Adorno, filósofo. Pero no solamente, es musicólogo. Adorno tiene muchos estudios sobre Schoenberg, así que es un gran conocedor. Como dato curioso, en algún momento supe que costaba mucho traducir, ahora se fueron traduciendo, ¿no? Costaba mucho traducir los estudios sobre música de Adorno, porque hacía falta un traductor que tuviera 3 competencias: que supiera muy bien alemán, obviamente, que supiera filosofía, porque no es muy simple y está encuadrado en el planteo frankfurtiano las apreciaciones sobre música, y alguien que fuera musicólogo. Por lo tanto, hubo varios escritos que hasta no hace poco, recientemente, digamos, estaban sin traducir, seguían en alemán. Musicólogo y sociólogo. Claro que luego tenemos a Marcuse. Marcuse es sociólogo. Tenemos a Lowenthal, no lo leemos mucho en la facultad, lo nombro por si alguien leyó algo de él. Lowenthal, lleva una diéresis en la O. Lowenthal es un sociólogo de la literatura. Hay un personaje, Neumann, que es un politólogo, no lo nombro, pero se lo nombro oralmente, y Walter Benjamin, que tiene una relación en tensión con la Escuela de Frankfurt. En un ratito lo vamos a ver. Una relación un tanto periférica, es como que se integra y se separa, se acerca, se distancia. Walter Benjamin, que él, para sí mismo, él quería ser el mejor crítico literario de Alemania. Posteriormente se lo empieza a leer como filósofo, pero podríamos decir crítico literario y luego filósofo. Cuando Hitler toma el poder, el grupo de Frankfurt se ve obligado al exilio. Así que la Escuela de Frankfurt pasa por la experiencia del exilio en más de una ocasión. Porque de Frankfurt primero se mueven el primer exilio. Me olvidé de alguien interesante de nombrar. Ahora voy al exilio. Erich Fromm. Es muy interesante. Erich Fromm es un psicoanalista. Digo, es interesante por lo raro y por lo curioso. A lo mejor ya fue estudiado este fenómeno, pero cuando yo iba al secundario,
en plena dictadura, era muy común entre los 14 y los 17 años que en los cumpleaños regalábamos libros de Fromm. Hay una tanda de los que hicimos el secundario durante el proceso militar. Es muy común que en las bibliotecas tengamos El miedo a la libertad de Fromm y El arte de amar de Fromm. Es muy curioso y es muy raro, porque nos regalábamos el miedo a la libertad en plena dictadura. Era como una moda. Todos teníamos esos libros. Raro, porque había libros que no circulaban durante esa época, que estaban en listas negras. Nunca supimos que Fromm era marxista. Ellos tampoco lo deben haber sabido, si no, no hubiera circulado. Lo raro es que se pusiera de moda un marxista frankfurtiano, no teníamos ni idea, y que se pusiera de moda y que circulaba entre los jóvenes el miedo a la libertad. Como fenómeno social es curioso, es raro. Siguen siendo muy buenos libros los dos, así que si alguien no los leyó, porque claro, obviamente deben haber pasado de moda juvenil, pero era un psicoanalista frankfurtiano, así que para mí fue una sorpresa de adulta darme cuenta que Fromm pertenecía al grupo de Adorno y Horkheimer. Bueno, era dato de curiosidad nomás. Primer exilio de Escuela de Frankfurt. Primer exilio de Frankfurt pasan a Ginebra. Segundo exilio, porque claro, los corre, el nazismo los va corriendo por Europa, como si los empujara. El segundo exilio es en París. Y el tercer exilio, de Escuela de Frankfurt, es en Nueva York. No todos vuelven de Nueva York. Una vez que termina la guerra, no todos vuelven. Después de la Segunda Guerra Mundial, se quedan en Estados Unidos Marcus, Fromm, Lowenthal y Wittfogel. Lowenthal y Wittfogel no lo habíamos nombrado. Ellos se quedan. En cambio, Adorno, Horkheimer y, bueno, Pollock, que era un economista, vuelven a Frankfurt. En 1950, piensen, habíamos dicho que se creó en 1920. Bueno, en 1950, ya está terminada la guerra, renace el Instituto para la Investigación Social, de donde surgen una nueva generación de frankfurtianos, sociólogos. Les nombro el más conocido, que es Habermas. Habermas es segunda generación de frankfurtianos, menos leídos, por lo menos en nuestras universidades, menos leídos. Con esto cierro la introducción a la Escuela de Frankfurt. Es breve, pero es el panorama general para poder empezar a situar a Walter Benjamin en este planteo.